El 2021, el señor Luis Arce promovió un proyecto de ley que fue aprobado en febrero para devolver los más de 300 millones de dólares que el FMI nos prestó para los gastos que íbamos a realizar como país por la crisis del COVID-19. Hoy, después de haberse dado el lujo de devolver ese dinero que necesitábamos los bolivianos, sale a exhortar a los diputados para aprobar un crédito de 15.000 millones de yenes, que significa 100 millones de dólares, para devolvernos el dinero gastado por el COVID-19. Esto no solo muestra la incapacidad de Luis Arce de resolver la crisis económica que estamos viviendo los bolivianos, sino que a confesión de parte indica que todos los créditos que estamos tomando los bolivianos es para comprar gasolina y diésel subvencionada. Solo vamos a empeorar así la crisis económica que estamos viviendo. Voy a seguir firme en mi posición de rechazar los créditos que están generando grandes problemas en el país. Buenos días, diputada. Eso es una denuncia suya muy fuerte. Muy buenos días, Carlos. Un saludo desde Tarija. Así es, bueno, nosotros indignados por la presión no solo del gobierno nacional, sino que a través de distintos alcaldes o gobernadores ha buscado generar una presión dentro de los diputados y parlamentarios que hay en la Cámara y en la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar varios créditos presentados por el gobierno nacional. Entre esos, uno que nos llama principalmente la atención es de 15.000 yenes, 15.000 millones de yenes, que equivalen a 100 millones de dólares, un tercio del crédito rechazado por el gobierno a través de ley del FMI que habíamos recibido el año 2021 de 327 millones de dólares para trabajar en pro de la pandemia del COVID-19, así ayudar no solo a conseguir a los bolivianos las vacunas, sino a ser atendidos adecuadamente dentro de los hospitales y centros de salud. Ahora, la información dice de Swissinfo que son 346 millones de dólares, pero el sentido es lo mismo, 327 o 346 es lo mismo, los devolvió. Y resulta que también devolvió los famosos derechos especiales de giro. Así es, esos derechos especiales y un pequeño porcentaje de interés, pequeño porque el préstamo era demasiado grande, resultó costarnos a los bolivianos 24 millones de dólares. El préstamo no era mucho, el 23 de agosto del 2021 eran 326 millones. Así es, y podíamos pagarlo en plazos que eran favorables para el país, que no tenía un interés alto, pero bueno, por temas políticos el gobierno decidió aprobar un proyecto de ley para la devolución del mismo, mostrando así que de repente Bolivia tenía una capacidad económica extraordinaria, increíble, como para devolver un préstamo tan rápido, pero lastimosamente esto solo ha favorecido y ha sido parte de la cuota que hoy profundiza la crisis que estamos viviendo en Bolivia. No me hace ningún sentido devolver un crédito y 3 años después que le pidas a tu Cámara o Asamblea que apruebe otro para los mismos términos, digamos. Sí, pero fíjate vos, nueva asignación general de derechos especiales de giro, 24 de agosto del 2021, Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó la asignación general de 456 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a 650.000 millones, con el propósito de mejorar la liquidez a nivel mundial y hacer frente al impacto de la pandemia. También lo devolvió. Producto de esta distribución, el 23 de agosto de 2021, Bolivia recibió derechos especiales de giro 230 mil millones, aproximadamente 326.4 millones. El monto asignado fue calculado en base a la proporcionalidad de la cuota del país. Sin embargo, también la devolvió. ¿Quién lo entiende? Sí, pero este es un tema ideológico, político por parte del gobierno, porque hoy cuando más dinero necesitamos. Ahora, hay que entender, el FMI te pone ciertas cláusulas para gastar ese dinero, ¿no? Ese es el problema, no puedes que te utilizar controla. esa plata.
Correcto. No puedes utilizar esa plata para despilfarrarla, para pagar bonos, para pagar funcionarios públicos, para comprar gasolina o diésel y venderlo de manera subvencionada en el país. Claro. Y tienes, por supuesto, que poner el valor de la divisa Claro. correctamente. O sea, el dólar no hubiera seguido valiendo 6,96, por supuesto, pero el gobierno tuviera que haber asumido cualquier tipo de crisis porque el FMI hubiera generado esa presión y de repente hoy no estaríamos tan mal como lo estamos en este momento cuando tenemos un gobierno que no quiere asumir esa realidad. Así es, el presidente Arce lo que no quiere es que lo vigilen, que lo fiscalicen. Si la plata fuera de libre disponibilidad lo hubiera hecho. Yo tengo Por supuesto. tengo mis dudas grandes en que queremos que nos devuelvan, porque ya eso ya lo estábamos pagando, pero que nos aprueben 100 millones para resarcirnos y poder ir a comprar carburante. ¿Pero qué es esto? Usted, don Carlos, que veo que constantemente también su trabajo periodístico se encarga de fiscalizar de cierta manera el Ministerio de Hidrocarburos en general, muy amplio, no solo con hidrocarburos, con el gas, con el litio, sino también el combustible, entenderá mejor que yo incluso, o mejor que muchos bolivianos, que 100 millones de dólares no alcanza ni para un mes y medio de carburantes que requiere el país, ¿no? Entonces, no entendemos por qué despilfarrar el dinero así, pero más allá de eso, el gobierno de Arce, como 3 medidas principales al asumir el poder, generó primero la ley de emergencia sanitaria, que esta ley te impide que puedas fiscalizar el costo de las vacunas, principalmente, entre otras cosas. Ya no estamos en emergencia sanitaria en Bolivia, ya no se aplican las medidas de esa ley, excepto la cláusula de confidencialidad de la compra de vacunas. Porque lo que nosotros hemos hecho ha sido solicitar a través de varias peticiones de informe orales y escritos el costo de las vacunas. ¿Y qué nos responde el Ministerio de Salud? Que sigue vigente la ley de emergencia sanitaria y que no nos pueden contestar. ¿Cómo podemos solicitar un crédito para devolver una plata que no sabemos ni siquiera cuánto es el monto total gastado correcto? Sí. En la pandemia del 2019, más allá de la compra de equipos médicos, de medicamentos, nosotros necesitamos saber el precio de la vacuna porque nos hemos... Sí. 5 años Así es, hacen, pero en realidad incluso el momento que Luis Arce ha decretado a través del ministerio que ya no estamos en emergencia sanitaria, se olvida, por supuesto, dar de baja esta ley, que lo podemos hacer obviamente en la Asamblea Legislativa si tuviéramos la capacidad de cambiar el orden del día porque es lo correcto, pero Guaitari por supuesto se va a oponer a él. Ley 1313, ley del 10 de julio del 2020, presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Mónica Eva Copa Murga, creo que es su aliada de un tal Arce, no sé si te habías enterado algo de esto. Una ley para el control y fiscalización del endeudamiento público y donaciones. Artículo primero, establecer el mecanismo de control y fiscalización del endeudamiento público y las donaciones del Estado plurinacional. Esta ley está vigente, la ley 1313, emitida por Eva Copa, y dice: endeudamiento público mediante emisión de títulos de valor de mercado de capital, endeudamiento público externo, control y fiscalización del endeudamiento público y la emisión de títulos de valor de mercado de capitales, control y fiscalización de las donaciones. Esta ley te habilita para lo que estás pidiendo, que te la he mandado, porque con esto se acaba el jabón. Él no sabe que doña Eva Copa, su ahora aliada, ya hizo una ley para que se controle esto y está vigente, porque Yanine Áñez no la quiso aprobar y esta ley se aprobó porque ella no la publicó, no la autorizó, esperaron el tiempo correspondiente y la autorizó la hizo la ley, la puso en vigencia la presidenta del Senado como correspondía, es decir, el mecanismo democrático institucional se cumplió. Ahora tendrá que responder don Luis Arce con esta ley que está vigente y que te va a tener que dar cuenta. En realidad sí, pero solo en tema de donaciones. Nosotros necesitamos saber en el fondo cuál es el precio de las vacunas, porque hemos conversado con gente del mecanismo COVAX, hemos sostenido reuniones,
con los máximos representantes de este mecanismo, ellos nos informaron que se ofreció una venta directa de vacunas a Bolivia y sin embargo el gobierno optó por intermediarios para comprar las vacunas. Sí, pero un ¿Por qué ratito. optó por intermediarios si nosotros no teníamos por la ley de emergencia sanitaria la obligación de comprar, por ejemplo, o pagar algún tipo de impuesto? Esos impuestos se habían levantado con la ley de emergencia sanitaria. Entonces, a través de este mecanismo, que en el mecanismo no solo tenías las vacunas rusas, chinas, mexicanas, de todas partes del mundo, a un precio directo, como ir a la fábrica y comprar en la fábrica, no sé, cualquier producto, Sí. ¿me entiendes? El gobierno optó por otra salida, por un intermediario, por una empresa que intermediaba el costo. Y todavía ni siquiera sabemos cuál ha sido el costo de las empresas bolivianas para el transporte de las vacunas, lastimosamente. Claro. Pero fíjate lo que dice. Endeudamiento público externo, todo endeudamiento público externo, en especial el emergente por la pandemia, debe contar con condiciones financieras favorables para el país en términos de tasa de interés. También entra no solamente las donaciones, aquí entra todo. Creo que puede ser... Entra todo, pero yo entiendo totalmente, puede ser instrumento de fiscalización, Claro. pero lastimosamente esta ley de emergencia sanitaria limita muchas cosas de la ley de Evacopa. Pero ya no está vigente la ley de emergencia sanitaria. No está vigente, pero no ha sido abrogada. Nosotros hemos metido un proyecto de ley para abrogarlo totalmente y así tener el precio real de las vacunas, y hasta el momento lastimosamente no hay voluntad de la presidencia, de la Cámara de Diputados para tratar este proyecto de ley. ¿Y en Senado no lo pueden tramitar? En Senado lo que vamos a hacer con el proyecto de ley ya presentado es presentar a través de algún colega parlamentario de Comunidad Ciudadana o de Creemos el proyecto de ley al Senado para que en este caso la Cámara de Diputados se vuelva la Cámara revisora, y a ver si así logramos algo. Yo creo que el trabajo tuyo está muy bien y por eso no vale la pena que se quede ahí en el aire. Y además hay que hacerle la vida difícil de verdad a este señor, porque si esto pasa, van a seguir usando plata de donde no hay para seguir subvencionando combustible. Así, a mí me da vergüenza escuchar al presidente de Yacimiento: prometemos que todo este año va a haber diésel. No puede. Y resulta que ya definitivamente se cerró la posibilidad de Sica en Chile, y no tienen idea de dónde van a actuar y qué es lo que van a hacer. Y como no ha habido marejada, lo que no hay es plata para pagar la otra mitad, de acuerdo a la información que yo tengo, para pagar la otra mitad del diésel, y no va a salir hasta ahora. No se va a aprobar ni un solo crédito en la Cámara. Creo que ese es el sentido de responsabilidad, primero por el tema del endeudamiento del país. Sí. Eso, por supuesto, agrava la crisis económica que estamos viviendo. Seguimos viviendo en una Bolivia imaginaria donde creemos que el dólar, o al menos en la cabeza del gobierno, está en 6.96, pero por otro lado tienes una ministra de Trabajo mega irresponsable que sale a decir que el dólar en Bolivia es subvencionado y que debería costar en este momento 14 bolivianos. Después de las declaraciones de esta ministra... ¿Vos escuchaste hablar cómo se subvenciona el dólar? ¿Te suena eso? No, nunca lo he escuchado hasta que ha salido esta ministra a decir eso, y por su culpa hoy en día tenemos un dólar que está costando 12 hasta 13 bolivianos, y de paso no hay para comprar. O sea, son montos muy limitados los que existen en las casas de cambio. No es que por más que tengas los 12, 13, 14 bolivianos puedas optar por ir a comprar una casa de cambio en este momento dólares o cualquier divisa internacional. Entonces hay una alta irresponsabilidad por parte del gobierno. En entrevista en un medio de comunicación me he referido a diversos temas relacionados con la situación del empleo en Bolivia, dice doña Verónica Navia, ministra de Trabajo. Al abordar el tema del dólar requerido por los periodistas, me he referido erróneamente a la existencia de un dólar subvencionado cuando se quería explicar de manera didáctica. Menos mal que lo hizo didáctico, porque ahora va a tener que explicar, bueno, ya dijo que se equivocó, didáctica, las medidas aplicadas en el marco del modelo económico comunitario que permitieron generar un escenario para el crecimiento económico del país. Lamentablemente el tema está siendo utilizado maliciosamente. Por favor, la señora dijo 14 pesos y dijo subvencionado. Listo. Es que
además, ella no puede salir a decir que es maliciosamente porque son los propios medios de comunicación del gobierno nacional quienes han sacado los titulares. Por El dólar es supuesto. subvencionado en Bolivia, lo dice la ministra Nay, ha salido en BTV, en AVI, no sé cuántos medios fantasmas que nadie ve, pero ahí están las pruebas, o sea, no estamos hablando, incluso en los tiempos que ahora lo maneja el gobierno nacional lastimosamente, Sí, ha salido este tipo de titulares y las declaraciones de la propia ministra. No puede existir tanta irresponsabilidad claro, por siendo supuesto. ministra desaparecida, dicho sea Sí, de paso, porque recién la estamos viendo en el mapa político, sí, salir a decir semejante barbaridad que ha hecho que especulen más los que venden el dólar. Y ahora lo tenemos más caro por declaraciones de la ministra. Esto sí. ya no va a retroceder, ya no va a bajar el precio del dólar porque ella sale a decir que se ha equivocado o ha No, sido por muy supuesto. didáctica. Además, pero la subvención es porque debiera costar 14 y todavía va por 12,5. Por favor. Claro, nos regala 2 pesitos, según Claro. ella. No, 1,50. 1,50 porque Uno por ya va a subir a 50. 14,50. Hasta agosto está en 14,50. Hasta la primera semana. Para el 6 de agosto va a estar en homenaje a lo didáctico que fue la señora. Pero tengo otro tema que es tuyo y esto sí que también es grave. ¿Cuánto gastó el gobierno nacional en el canal sudamericano que lo ve muy poca gente? ¿Vos lo has visto alguna vez ese canal? No, la Contame. verdad que no. Recién ahora con todo el tema de Venezuela he empezado a ver algunos tweets en X. Ujú. Creo que es un canal venezolano, Telesur, no tiene transmisión en nuestro país, pero hoy en día, hasta el momento, ha recibido más de 14 millones de bolivianos en publicidad del Ministerio de la Presidencia. Un sinsentido en este momento crítico que viven las familias bolivianas, que muchas familias no tienen o no les alcanza para comer al día y tenemos que estar viendo cómo nuestra plata se va a un programa venezolano que no beneficia en nada ni al gobierno nacional, por supuesto, y mucho menos a la población. Pero además el que recibe estas dádivas del gobierno, porque prácticamente es un regalo el que le está dando el país a este medio de comunicación, el señor Morales, está instrumentalizado por la dictadura venezolana y el gobierno de Luis Arce para lanzar mensajes que no tienen nada que ver con la realidad que está viviendo ni Venezuela ni Bolivia. Así es. El canal se llama Telesur. Telesur y el medio de comunicación adjudicado es el señor Freddy Morales Vaca, Telesur. El medio se llama Servicio de Difusión y Medio Televisivo 2 Surcom, Compañía Comunicaciones del Sur de Freddy Morales. Entonces, Así es, así es. El corresponsal de Telesur en Bolivia. Yo no sé, nunca he apreciado, ahora que he estado viendo este medio de comunicación, me he entrado a ver sus publicaciones en X y nunca he apreciado que se transmita alguna noticia boliviana, ¿no? Ni mucho menos la realidad que estamos viviendo en sí, el país. Entonces, es un absurdo seguir contribuyendo para que medios como este solo hagan crecer o traten de mostrar el discurso de la dictadura venezolana, que por supuesto pretenden que no se muestre lo que está ocurriendo hoy en día en este claro. país. Pero fíjate vos, es un contrato, es de gestión de política comunicacional. Aquí es directora de Asuntos Administrativos, Freddy Morales Vaca. No establece cuál es, pero acá tenemos otro con el Ministerio de la Presidencia, directora de Asuntos Generales, también Freddy Morales Vaca. Son varios contratos. Son 14 contratos. Sí, sí. Solamente en 14 contratos Aquí estamos están. hablando de 14 millones. Correcto. Es prácticamente 1 millón por contrato, tal vez menos. En algunos puede ser más de 1 millón, en otros Claro. menos de 1 millón, pero en total estamos hablando de 14 millones. Y
En realidad lo que no sabemos a ciencia cierta es si esta plata realmente llega a la cuenta de este canal, de este No, medio de comunicación en Venezuela, o toda esta plata la gana el señor Frei Morales. Prácticamente perdón, sería como que el gobierno le esté poniendo un corresponsal a este medio de comunicación en nuestro país. es que es el corresponsal Freddy Morales y parece que es el que hace el negocio. Ahora, independientemente de si le llega o no le llega, hubo un acuerdo entre los países de la UNASUR y al final quedaron Bolivia, Nicaragua, Venezuela y creo que Ecuador en algún momento de poner plata para mantener un canal de la libertad, un canal libertario y una cosa de esta. Mira, libertad, libertario, Milei es un champurreo, pero el tema es que no justifica un solo centavo. ¿Cuál es el retorno? ¿Pueden medir el retorno de publicidad que le haga bien al país? ¿Que informe algo dentro del En país? es- Lastimosamente, como al ser, digamos, una empresa que no le compete al Estado, no se lo puede fiscalizar de repente a través de los instrumentos legislativos, pero sí yo creo que está bastante de sobra. Estamos hablando de contratos de 3 años. Si usted divide estos 14 contratos o este monto en 3 años, resulta que este señor está ganando aproximadamente 4 a 5 millones de bolivianos por año. Yo creo que ningún medio de comunicación pues ha tenido este sueño, ¿no? Es prácticamente blindar un medio de comunicación para reproducir únicamente la dictadura. Y repito, no estamos en el momento económico como para que el gobierno o cualquier gobierno se dé este tipo de lujos, porque esa plata se la usa del pago de nuestros impuestos o del pago que recibimos del exterior por nuestros recursos naturales. Entonces es una irresponsabilidad grandísima por parte del gobierno nacional que contribuye a seguir alimentando la dictadura, y a eso se suma el desvío de vuelos de Bolivia a Caracas, la presencia de militares venezolanos 2 días antes del autogolpe de Estado en nuestro país, que son cosas demasiado extrañas y que por supuesto debería haber un ente independiente internacional que investigue todos estos hechos, porque se han ido concatenando, perdón, hasta este momento del autogolpe y del golpe de Estado que está dando Maduro a Venezuela con el fraude impuesto por su régimen. Ahora, aquí están todos los datos, no hay dónde perderse. Esto es documento oficial del Estado boliviano, lo que publicaste y tuviste la gentileza de enviarnos. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve presentando una denuncia ante el Ministerio Público, ante la justicia boliviana, que en este momento reside en manos del movimiento al socialismo, con la esperanza de generar un antecedente para que en el momento adecuado y en el momento que recuperemos la justicia se pueda hacer pagar a quienes han cometido estos delitos por utilizar sobre todo dinero de las arcas bolivianas en este tipo de propaganda que no le es útil al país, ¿no? Ok, yo te agradezco muchísimo. Lamentablemente el Zoom tiene un tiempo que se está cumpliendo y ya están desesperados allá. La semana que viene te voy a llamar con gastos como estos para que hablemos de nuevo, ¿ya? Con muchísimo gusto, don Carlos. Siempre presta Y a abrirle los felicidades. ojos a la ciudadanía boliviana, que creo que ya los tenemos todos bien abiertos, Sí, así que solamente es mostrar lo que está haciendo el gobierno, y el 2025, pues, con toda esta lista de cosas, cobrarlas en las urnas. sí, Muchas señora. gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Pues las denuncias están aquí. La denuncia de La Plata, del crédito, ese famoso, devolvés la plata con una facilidad y después salís a pedir 100 millones para perderlos. Pongámoslo claro, estás yendo a prestarte plata para perderla en un mes y medio. O sea, 100 millones de dólares para perderlo en un mes y medio, subvencionando el combustible. ¿Cuánto va a recuperar de ahí? ¿Cuánto va a recuperar? ¿Y lo van a usar de nuevo en la compra de diésel? No les va a alcanzar nada. Nuestro dinero no sirve para nada.
se están yendo a endeudar de manera peligrosa. Pobre el gobierno que le toque, pero aún así tiene que haber otro gobierno. Vamos al corte y venimos al tiro. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Podés prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte, es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz.